mesa de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil en la pandemia, reconversiones y significados en el contexto del ASPO. Mi nombre es Airi Martínez, soy psicóloga, participo de alguna manera en el Diploma de Organizaciones de la Sociedad Civil, junto con mi compañera y amiga Verónica Soto, que está aquí junto con otras compañeras que vamos a presentar. Y bueno, primero queríamos como comentarles que, como ustedes saben, dentro del Diploma de las Organizaciones de la Sociedad Civil, vienen trabajando durante varios años justamente este diálogo que es fundamental entre la academia y el trabajo territorial. Sobre todo no solo como un intercambio, sino como un aprendizaje mutuo que es necesario y fundamental. Y bueno, precisamente con esto de la pandemia, que nos ha tocado a todas y a todos muy fuerte, se les ocurrió a las compañeras Agustina y Ibero armar esta mesa que tiene 4 patas, que son como fundamentales y que me parece genial esta invitación, donde ya como les comentaré ahora mismo, son 4 mujeres, que no es cualquier cosa, 4 mujeres que son referentes de organizaciones de la sociedad civil con su impronta y su trayectoria muy particular, y que está muy buena que justamente hayan aceptado esta invitación. Tenemos de primero a la licenciada María del Carmen Bermúdez. María del Carmen es psicóloga y además participa de Jubilados en Marcha y es referente del Frente de Personas Mayores. Así que tenemos por aquí a esta invitada muy, muy especial. También tenemos a la compa Verónica Soto Pimentel. Ella es docente e investigadora del área de estudio de Estado y Políticas Públicas del Diploma de Organización de la Sociedad Civil, y además es docente del Bachillerato Popular La Pulpería, que pertenece al Movimiento Popular La Dignidad. También tenemos a Gisela Aguirre, quien es militante feminista y pertenece referente a la Mala Junta Poder Feminista, que a su vez forma parte de la nueva mayoría del Frente Patria Grande. Y por último tenemos a la compa Eva Torres, que Eva es militante política, social, cristiana de la Fundación Padre Ángel de Quilmes. Además es también referente de la olla popular Gillo Presente, y además también participa de la orga Territorios en Desarrollo, o conocida por todos como la Terri. Así que bueno, para empezar vamos a darle paso a la licenciada María del Carmen para que nos hable. Para como ponernos de acuerdo, vamos a poner todos los micrófonos en pausa, o sea, en silencio. Y si les parece, cada una tiene 15 minutos para conversar, y al final de todo podemos ir haciendo nuestras preguntas en el chat que tenemos aquí al lado, para que no se pierda luego en el gran historial de comentarios. ¿Les parece? Entonces, bueno, le damos la bienvenida y tienes la palabra, María del Carmen. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. Agradezco la invitación. A partir del 2015, con el advenimiento de un gobierno neoliberal, las personas mayores nos vimos en la necesidad de defendernos. Así, algunas organizaciones de personas mayores, jubilados en marcha, a la cual yo pertenezco, y otras nuevas y también preexistentes, como unidades básicas, centros de jubilados y sindicatos, gestamos el Frente de Personas Mayores. En su acta constitutiva y de compromiso dice: está conformado por ciudadanos de diferentes agrupaciones de trabajadores, de jubilados, pensionados y personas mayores sensiblemente afectadas a este gobierno en materia de leyes en lo laboral, en lo previsional y de la seguridad social. Y nos reunimos en defensa de la continuidad del sistema público, solidario y de reparto, y la ANSES legítima, federal y representativa. Además, asumimos el compromiso activo en lo social y en lo político para visibilizar nuestras problemáticas. No nos consideramos una clase pasiva. Exigimos nuestros derechos, que son derecho a una jubilación y pensión digna, derecho a actualización del haber jubilatorio y de pensiones de acuerdo a la ley de movilidad y de las prestaciones de régimen previsional público, derecho a tener medicamentos, el 100% de descuento, prestaciones sin cargo y accesibilidad a servicios de salud integral.
derecho a una vida digna, organizada y sin zozobra. Reconocemos nuestra pertenencia al campo nacional y popular, y en ese momento era nuestra líder política, Cristina Fernández de Kirchner. Ahora debemos aclarar que en este momento apoyamos a este otro gobierno nacional y popular del doctor Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Hasta acá lo he escrito, ¿no? Y aclarado. En el Frente de Personas Mayores no nos quedamos en el lugar de la queja, como por ejemplo no puedo pagar los impuestos, no me alcanza para pagar las tarifas. Eso es real, eso es real, además. Pero si nosotros nos quedamos en ese lugar de queja, nos quedamos en un lugar de sujeto pasivo, donde el otro nos puede tomar como objeto de deseo y de dar lástima. Y como dice el psicoanalista Jorge Alemán, siempre me gusta decir esta frase: el relato del sufrimiento no es suficiente, porque en esta frase asumimos que el derecho perdido tenemos que salir a retomarlo nuevamente. Como se dice, como ya se sabe, donde hay una necesidad, hay un derecho. Porque el lenguaje construye sentido. El Frente de Personas Mayores no solo cumple un espacio político, sino también es un espacio que permite a las personas mayores desarrollar toda su caudal intelectual, de solidaridad, de unidad y de compromiso y de sus convicciones. Estuvimos los años nefastos, los 4 años nefastos neoliberales, saliendo a la calle a visibilizar nuestras pérdidas de derechos de las personas mayores, creando tácticas y estrategias, como por ejemplo, realizamos semaforazos. Al principio comenzamos con los semaforazos el mismo día, a la misma hora, en diferentes barrios. Esto luego fue creciendo y hacían lo mismo, se sumaban en provincia de Buenos Aires y también provincias. La idea de esto es que el Frente de Personas Mayores fue haciendo un entretejido federal, lo más federal posible, para que esto se visibilizara en toda la Argentina. En realidad, cuando comenzamos todo esto, nos llevamos una sorpresa porque había muchos jubilados y pensionados en muchos lugares haciendo las mismas cosas. Lo que había que hacer era unir, ¿no? Hacer este entretejido que fuimos haciendo. También lo que hicimos era el segundo martes de cada mes, íbamos al Congreso, cortábamos la calle, respetando el semáforo, el tiempo del semáforo, íbamos con banderas, con carteles, dábamos folletos para que la gente se enterara qué es lo que estábamos haciendo, qué es lo que necesitábamos y qué pasaba con nuestros derechos en ese momento. También hicimos una bandera muy grande, que lo pudimos hacer, el Instituto Patria nos dio el lugar para poder coser esa bandera grande, donde decían en el frente, decía Frente de Personas Mayores. Con esa bandera, cuando terminábamos de hacer el acto a la hora, porque duraba 1 hora, íbamos y rodeábamos, abrazábamos el Congreso cantando el himno nacional. Estas eran formas que teníamos nosotros, además de ir militando, por supuesto, cada grupo en su barrio y demás, por los derechos. Ese día generalmente venían muchos compañeros de las diferentes provincias, incluso de La Plata también. Y también invitábamos a diputados, senadores, legisladores,
para que nos acompañaran en estos movimientos, y le íbamos contando y le íbamos diciendo qué es lo que necesitábamos. Y también le hablábamos del tema de que no nos gustaba, ¿no? Esto de que nos dijeran viejitos, abuelos, el tema del abuelazgo es un tema donde nos pone en un lugar pasivo, un lugar familiar, donde en realidad el sujeto queda inactivo, queda en un lugar familiar. Nosotros somos personas mayores, ¿no? Y como tal, somos sujetos de derecho y somos sujetos políticos. Y esto es importante tenerlo en cuenta, y es una de las cosas por las cuales nosotros luchamos. Cuando el Frente de Personas Mayores eligió la palabra persona mayor y no adulto mayor, tuvo en cuenta la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos, porque ahí menciona el término persona, como el término que condensa una perspectiva de género que convierte el término en universal y aplicable a todas las personas sin perjuicio de las identidades de género. Fuimos viralizados también en los medios de comunicación. Los medios de comunicación comunitarios son prioritarios para ir cambiando el sentido de vejez instalado y trabajar para construir un sentido positivo. Puede facilitar herramientas para producir y difundir contenidos que contribuyan a desarticular conceptos prejuiciosos y peyorativos, como por ejemplo el que mencioné anteriormente, instalados en el imaginario social sobre la vejez. Promover la participación, el protagonismo y el papel activo de las personas mayores en su comunidad. Informar acerca de las acciones que realizan diferentes organizaciones de personas mayores, motivar para que las personas mayores participen como sujetos activos, sujetos de derecho, y como tal sujetos políticos, en diferentes actividades sociales, políticas que le conciernen. También promueven intercambio entre personas de diferentes generaciones, favorecen la comprensión y la solidaridad intergeneracional. Es importante mencionar algunos de los derechos de las personas mayores, que es aprender durante toda la vida, ser escuchados y escuchadas, elegir dónde vivir y tener una vivienda propia, una vivienda digna, percibir jubilación y pensión con cobertura social, recibir cuidados acorde a sus necesidades, recibir también buenos tratos, pensar y generar estrategias de comunicación para contribuir a la difusión y cumplimiento de los derechos de personas mayores. Reclamar a las autoridades cuando algunos de estos derechos no se cumplan. La batalla simbólica por la democratización de la comunicación necesita cuestionar las verdades discursivas naturalizadas. El viejo no sabe, el viejo no puede, el viejo no es activo. Y hablar de esto que estábamos diciendo antes, el tema del rol del abuelo, ¿no? Uno es abuelo de su nieto, no es abuelo de todos. Las personas mayores deben ser consideradas y construidas comunicacionalmente como sujetos de pleno derecho y no como objeto de cuidado y de intervención. Esto implica reconocerlas como personas íntegras, activas, deseantes y con capacidades simbólicas, como sucede en todas las etapas de la vida, o sea, construirlas como ciudadanos con plenos derechos y obligaciones. Participar activamente en una organización significa sentir a la misma como algo propio, es implicarse, comprometerse, es decir, es la inclusión personal y psicológica del sujeto en asuntos que hacen a una organización.
La participación real significa la toma de conciencia de las necesidades y objetivos definidos por esta organización, cualquiera sea la que haya elegido. Tiene que ver con la articulación de intereses sociales más que con lo individual, aunque por supuesto conlleva sus convicciones y sus deseos. En la actualidad, el Frente de Personas Mayores se tuvo que reconvertir por el aislamiento obligatorio. Entonces, a través de un Zoom, nosotros tenemos en estos momentos un día de cine debate, otro día en la semana, una vez por semana, invitados como políticos, diputados, senadores, artistas, historiadores, funcionarios. Y como es el año belgraniano, el segundo sábado de cada mes invitamos a un historiador que conjuntamente viene acompañado por un artista plástico y un músico. Entonces ahí se une la historia con el arte. También colaboramos con PAMI y ANSES informando a los y las jubiladas de todas las acciones de dicha, para informarlos, ¿no? También conformamos una comisión de crisis de las personas mayores en la Comuna 5 para trabajar en Cava, conjuntamente con otras... Perdón. ¿Eh? 5 minutos. ¿Cómo? ¿Sí? Te quedan 5 minutos. Sí, ya termino. Ya termino. Trabajamos en la Comuna 5 para trabajar en Cava, porque, bueno, nuestros derechos en Cava son bastante vulnerados. Con respecto a la vivienda, con respecto a los hospitales, con respecto a las veredas, con respecto al tránsito, digamos, al tráfico, digamos, hay que trabajar mucho. Personas mayores, y trabajando, bueno, mancomunadamente con los comuneros. Organizamos acciones, proyectos, entrevistas, planteamos los problemas de vivienda, ya los dije, todo esto de Cava, hábitat. Las políticas públicas en un gobierno neoliberal no incluyen ni a niños, ni a los pobres, ni a las personas mayores. Justamente lo que se necesita, porque para ellos es un estado donde ellos piensan en un estado que achicarlo. Todo eso sería un gasto, pensar en los adultos mayores. Por eso necesitamos un estado donde sea amplio, sea inclusivo y tenga políticas públicas para adultos, para personas mayores. El Frente de Personas Mayores cumplió con el objetivo de la problemática de visibilizar la problemática de los adultos mayores con estas acciones en la calle y continúa trabajando en proyectos en plena pandemia, respetando el aislamiento obligatorio sin dejar su militancia. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Carmen. Muy buena tu presentación. Muchísimas gracias. Muy interesante y muy importante todo lo que estás comentando. Y tenemos muchas preguntas que hacer, pero la vamos a dejar al final. Ahora le vamos a dar el micrófono a Verónica Soto. Del Bachillerato Popular La Pulpería. Adelante, Vero. Gracias, Sai. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Como dijo también mi compañera, mi amiga Zairi, yo soy docente de un bachillerato popular que se ubica en el barrio de La Boca, se llama La Pulpería, y por ahí vi que está una de nuestras estudiantes acompañándonos, así que estamos muy felices. Y bueno, y antes de contarles cómo ha sido esta resignificación y esta reconfiguración que tuvimos que hacer cuando llegó esta pandemia a América Latina, les quería contar muy breve
¿qué es este bachi? Ah, también, perdón, sí, está una profe también, otra profe del bachi, que ahí me avisaron por el chat. Eh, bueno, les quería contar muy brevemente qué es este bachi popular, el bachi de la Pulpe, como le llamamos la mayoría, nació en el año 2010 como un espacio político-pedagógico que pudiera llenar una problemática o un vacío que había en el barrio de La Boca, o una necesidad más bien de muchos compañeros y compañeras del barrio que no podían terminar su estudio secundario en edad adulta, digamos, o sea, sobre los 18 años, porque hay, bueno, por distintas situaciones, pero una de ellas es que la escuela formal por lo general excluye mucha gente y se venía de todo un proceso después del año 2001 de exclusión educativa por las condiciones, digamos, socioeconómicas que había dejado la crisis del neoliberalismo. Así que bueno, se construye este espacio político-pedagógico con algunos militantes que ya estaban trabajando en el barrio, y me parece que lo importante como para introducir este tema es que el bachi lo comprendemos, si lo comprendemos como un espacio político y pedagógico, partimos de la base de que consideramos que la educación es una herramienta para transformar la realidad, una herramienta política, para construir entre todos una sociedad justa, igualitaria, feminista y no capitalista. Eh, y tener esa visión de la educación implica que hacia adentro de nuestro bachillerato tenemos que cambiar el concepto de educación hegemónica, no solo desde los saberes que tocamos y cómo se construyen o cómo se traspasan, sino que también cómo comprendemos la relación entre docentes y estudiantes. Y en ese sentido tomamos esta conceptualización que hace Paulo Freire, que define, digamos, que la educación popular se distingue de la tradicional, porque la tradicional es una educación bancaria, donde hay un saber jerárquico que entrega al docente y que va llenando esa cuenta del estudiante y de la estudiante con saberes que tienen que aprenderse, no sé, de memoria, o bueno, ir incorporando, etc. En cambio, la educación popular, y lo que nosotros tenemos como objetivo hacer en el bachi, es cambiar esa visión vertical y considerar la educación como un proceso de construcción colectiva entre estudiantes y profesores, donde intentamos construir otro tipo de relaciones que no son como las capitalistas ni las jerárquicas, sino que se distingan por la horizontalidad. Y también en esta idea de no depositar conocimiento en los estudiantes, tenemos como este objetivo de construir el conocimiento en conjunto, y que el conocimiento que también construimos o que vamos transmitiéndonos entre todos, porque todos sabemos algo y a la vez no sabemos muchas cosas, podamos discutir esa realidad que nos rodea en el barrio, en el país y en América Latina, y a partir de esa discusión y poner en cuestión la realidad, poder transformarla. Bueno, y como les decía, esta forma de ver la educación entonces implica para nosotros y nosotras entender esa relación entre estudiantes y docentes de manera horizontal, y también algo muy importante, como por lo que después quiero contar del ASPO y la pandemia, que es que también esas relaciones horizontales están como contextualizadas en relaciones de afecto y relaciones amorosas, digamos, que quizás no están presentes en la escuela tradicional tampoco, que es como una preocupación integral por el estudiante y por los docentes que componemos el bachi. Y para que todas estas cuestiones se vayan cumpliendo, nosotros y nosotras consideramos que la espacialidad, o al menos hasta antes de la pandemia yo estaba convencida que era la única forma, era un camino o un lugar, valga la repetición, que permitía tener esta construcción diferente de la educación, de poder mantener esos lazos afectivos, por todo lo simbólico y lo diferente que te da estar corporalmente con un otro en un espacio donde se puede como generar diferentes dinámicas de comunidad y de discusión y que permiten el debate, etc. Entonces, como les decía, la espacialidad y la corporeidad y la afectividad de las relaciones que se dan en el bachi por las características que tiene el bachi, bueno, es muy importante en términos simbólicos y en términos afectivos. Y precisamente cuando llegó la pandemia, es como que nos daba un golpe
a la significancia de ese espacio físico y la importancia de ese espacio físico para la construcción política y la construcción colectiva, al menos como algo como de las reflexiones que fuimos teniendo. Entonces, bueno, cuando llega la pandemia, el primer desafío y pregunta, bueno, es ¿qué vamos a hacer? Como ya obviamente no íbamos a poder estar dando las clases en el espacio físico que teníamos, empezamos a ver la manera de virtualizar las clases, porque algo que no queríamos hacer desde el principio era suspender la cursada, porque en el fondo el Bachi, también por sus características, es como un espacio que va más allá de la educación y es un lugar de contención, y en un momento tan difícil como el de la pandemia, suspender las clases o no tener un lugar donde los estudiantes y los profes nos pudiéramos comunicar, era casi imposible pensarlo. Entonces pensamos, y esa virtualización nos traía, yo pensé que podía dividir las preguntas que nos trajo esa virtualización en 3 ejes, como nos traía preguntas técnicas, preguntas pedagógicas y después preguntas más sociales o afectivas. En respecto a lo técnico teníamos como esta cuestión de la conexión a internet. Como el Bachi se inserta en un barrio donde hay muchas problemáticas sociales y económicas, entonces sabíamos que probablemente la conexión a internet iba a ser un problema, y también el acceso y el saber de las tecnologías, que además siempre ha sido como un debe del Bachi, de no poder avanzar en entregar esa herramienta. Entonces, bueno, por esa parte teníamos ese problema de la conexión y del saber usar también las diferentes alternativas que podían haber para la virtualización de las clases. Y dadas esas condiciones, decidimos hacer las clases por WhatsApp, lo cual ha sido todavía, porque seguimos en clase, un desafío tremendo. Y el WhatsApp, bueno, a través de, no sé, como al principio empezamos como a tratar de hacer algunos videitos cortos por YouTube, hacer algunas fotos para ir tocando las temáticas. Esto se cursa de lunes a viernes, ahí lo pensamos igual que la forma presencial, que era de 7 a 10 de la noche, que realmente era muy agotador. Y lo que nos empezó a pasar en términos de uso de esa tecnología es que se nos llenaba a profe y estudiante la memoria de los celulares. Entonces eso ya empezó como a dificultar un poco, como en términos técnicos, lo que pasaba, y también que ni siquiera la conectividad en el caso de todos los docentes y las docentes era la más óptima para poder tener ese tipo de conexión, incluso solamente con el WhatsApp. Bueno, eso como lo más técnico, pero a raíz de esa tecnología, también en el uso del WhatsApp como espacio de educación, nos empezaron a aparecer otras preguntas que era cómo en el fondo comprender o saber en ese espacio que tratamos de simular lo simultáneo, o sea, como de estar conectados todos a la vez, cómo poder saber si la y el estudiante estaban aprendiendo, porque el WhatsApp es muy perverso igual para hacer esta cuestión, como de las clases simultáneas, porque en el fondo puede ser que todos se conecten y nos conectemos al principio, pero a medida que va pasando el tiempo se van perdiendo algunos, vuelven después, entonces, bueno, había una dificultad concreta de saber si se estaba comprendiendo, de cómo íbamos a evaluar ese proceso educativo, bueno, saber si había interés, etcétera, porque un poco el seguimiento a las problemáticas sociales o económicas que podían tener los estudiantes, como que eso no cambió mucho en la virtualidad y en la práctica, porque es algo que pudimos seguir haciendo. Y después también otra pregunta importante que aparecía en ese espacio de WhatsApp es cómo lograr que ese espacio se transformara en un espacio de construcción y de debate colectivo, y no se terminara como transformando en un lugar como de educación bancaria de nuevo, donde la dificultad de poder discutir a través del WhatsApp y de los mensajes no se transformara en que nosotros nuevamente como que solo pasáramos conocimiento. Y por otra parte también aparecía esta pregunta que yo les decía, como de las cuestiones ya no tan pedagógicas, sino que más personales y afectivas, que era cómo recuperar en un espacio tan frío como la virtualidad, digamos, esos afectos que se generan en el día a día, en el de conocerse de las caras. O sea, este cuatrimestre tenemos estudiantes nuevos y nuevas que no conocemos, y eso como que también es súper difícil irlo sobrellevando en el tiempo, porque, o sea, no sé, yo estoy muy convencida de que ese espacio físico
que nos daba el Bachi es como parte importante del conocimiento y de la construcción de conocimiento. Bueno, y después y creo que otra de las cuestiones que nos pasó es que estábamos muy abocados y abocadas bueno, como a las cuestiones más técnicas o más burocráticas, de cómo hacerle el seguimiento a los estudiantes, y estar pendiente de ello, y creo que en algún minuto nos dimos cuenta que como docentes también necesitábamos como un espacio para revisar nuestros desafíos frente a la pandemia, que también nos podía estar afectando de diferentes formas en lo personal, pero también como el trabajo que implica la virtualización de clases, que ninguno estaba como preparado para hacerlo. Y menos en el contexto de la educación popular, que en una de las asambleas que teníamos decíamos, bueno, es que sentimos que no es lo mismo dar una clase en la metodología tradicional, que es te doy un contenido en 5 minutos y hago una guía, por ejemplo, que pensar la materia desde la construcción colectiva de conocimiento desde la discusión. Entonces eso como que también, bueno, a muchos compañeros y a algunos compañeros les pasó la cuenta también, como el estrés de poder virtualizar una clase y además también cómo enganchar a través del WhatsApp a nuestros y nuestras estudiantes. Quizá igual estoy como contando esto como una tragedia, pero en realidad tiene un final muy lindo. Así, me queda muy poquito tiempo. 4 minutos ya. Bueno, entonces esas fueron un poco las cosas que nos fueron pasando, o las cosas que nos fuimos preguntando, además de las problemáticas que surgen de convivir en un espacio político y que también van afectando como todas estas otras cuestiones que yo les decía. Independiente a todo eso, pudimos sostener el primer cuatrimestre con estudiantes que llegaron hasta el final. Como siempre tuvimos un poquito de deserción, pero eso ocurre. Y me parece que, o sea, con lo que quería terminar era que es como retomar la importancia de la construcción colectiva, incluso en este periodo de aislamiento físico, que no es aislamiento social, sino que físico, y quizás eso es lo que tenemos que tratar de acordarnos siempre, porque todas estas preguntas que nos hicimos y angustia o problemática se fueron resolviendo en estos espacios en estos mismos espacios de construcción colectiva. O sea, fue a través de seguir con la asamblea de profes, bueno, todo esto siempre por WhatsApp, de empezar a discutir estas cuestiones e incluso volver a preguntarnos qué era la educación popular, lo que nos permitió como reencauzar y reconvertir la frialdad del espacio virtual o de este WhatsApp en un espacio afectivo y de construcción colectiva. Y creo que eso ay, se me olvidó pasar el video, pero bueno, no importa. Y creo que esto, un ejemplo de esto, siento que cómo logramos pasar ese espacio colectivo, común, afectivo, a la virtualidad fue porque nosotros siempre hacíamos en la presencialidad a final de cuatrimestre una fiesta de finalización de cuatrimestre donde le entregábamos a cada estudiante un boletín de notas con las materias que ha aprobado, cuánto le falta para terminar, y si es que había algún graduado o graduada, le hacíamos una mini fiesta de graduación. Bueno, y nos pusimos el desafío con los estudiantes y las estudiantes de hacer esta cuestión en la virtualidad, porque teníamos una egresada que se graduaba, este primer cuatrimestre se graduó en pandemia, y también teníamos gente que aprobó materia. Y a través de la virtualidad hicimos una graduación que fue muy bonita, que fue muy emocionante, donde a cada uno le entregamos su pequeño diplomita o su boletín, y graduamos a esta compañera, y realmente fue como decir, bueno, como nos fagocitamos toda esta virtualidad y esto que nos corta el espacio físico y la corporalidad y la importancia de eso, y nada, y yo creo que todos sentimos como esta cuestión de poder volver a sentir la construcción colectiva y cómo lo político al final tiene y termina traspasando como los medios que se usan para construirlo. Así que bueno, eso. Gracias, Vero, gracias, muy bueno. Sí. Ahora, para continuar con esto, viene la compañera Gisela Aguirre, que como les decía es militante feminista de Mala Junta. Adelante, Giselle.
Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecer que en el marco de un congreso de Estado y Políticas Públicas haya un conversatorio específico para hablar, para dialogar con las organizaciones sociales, entendiendo, digamos, también una necesidad de ir generando la interdisciplinariedad, digamos, y la complementariedad de miradas respecto de las políticas y respecto de las prioridades también para las cuales debe intervenir, digamos, el Estado. Yo ahí escuchando tanto a Vero como a María del Carmen, pareció muy interesante lo que ambas trajeron al conversatorio. Me quedaba con esto que decía María del Carmen respecto de cómo en la lucha contra el neoliberalismo fuimos también armando organización, fuimos construyéndonos y nos fuimos encontrando los distintos movimientos sociales y las distintas historias de resistencia en la calle, digamos, y cómo fuimos construyendo la unidad mismo desde los movimientos. Y que, nada, me parecía como interesante cómo nos encuentra esta pandemia después del desastre, digamos, que nos dejó el neoliberalismo en nuestro país, digamos, pero aún así seguimos como construyendo unitariamente. Yo formo parte de, como decían las compañeras, formo parte de una colectiva feminista que se llama Mala Junta, que se inscribe en una organización que se llama Nueva Mayoría, y nosotras somos parte de este movimiento feminista plural, diverso, ese movimiento que vino a transformarlo todo, y que vino, digamos, a constituirse o vino a poner en discusión un montón de cuestiones y también a construir herramientas para mejorar la vida de muchos y de muchas. Y en ese sentido, por lo menos nosotras desde nuestro lugar queremos construir herramientas que sirvan para seguir potenciando ese movimiento, pero a la vez construir herramientas que den respuesta a necesidades, digamos, y a construcciones colectivas, como decía Verónica, digamos, el feminismo también tiene mucho de esa construcción horizontal, colectiva, y desde ahí buscamos, digamos, la transformación. Y ahí trabajamos desde distintas herramientas, una que se llama Acompañarnos, que es un dispositivo que hemos creado con mucho amor, que está orientado al acompañamiento ante situaciones de violencia de géneros y también ante situaciones o ante una decisión de una interrupción voluntaria del embarazo. Ahí el foco, digamos, de nuestra intervención está en la empatía con la otra y en socializar información. Creemos que el acceso a la información es lo central, y que también construir con la otra instancias para la toma de decisión, digamos. O sea, nosotros respetamos muchísimo las decisiones, digamos, de las compañeras y las trabajamos colectivamente. Y en ese sentido, para hablar un poco de, bueno, y después otras herramientas también vinculadas a las mateadas de mujeres, a la construcción y organización más territorial y barrial de las mujeres y las identidades disidentes. También hace poquito lanzamos una escuela de feminismo popular que está muy orientada a esto que traía Verónica de la creación de espacios que planteen una pedagogía distinta y que esté focalizado. Nosotras lo pensábamos para trabajar herramientas para las compañeras de la economía popular, vinculadas a salud, vinculadas a cuidados, vinculadas a formación en distintas herramientas y demás. Después, pensando un poco en el objetivo del conversatorio y bueno, cómo nos encuentra el ASPO, digamos, y qué modificaciones o qué debates nos trae la pandemia. Yo pensaba como primer cosa el tema de el encuentro. El encuentro es la base de nuestro movimiento, ese encuentro vivencial que nos acompañó y que forjó la identidad de nuestro movimiento a través de los encuentros nacionales de mujeres, a través de los distintos dispositivos que generamos, y cómo la virtualidad nos incomoda porque tenemos que repensarnos. Nos quita la calle también, que es otro de los lugares donde nosotras fuimos saliéndonos de lo privado y yendo a lo público. Entonces ahí
Nosotras desde los distintos dispositivos fuimos sosteniendo algunas instancias virtuales, pero también la realidad es que por el tipo de intervenciones que realizábamos fuimos como generando distintas estrategias para sostener encuentros cuidados, encuentros con distancias, bueno, pero seguimos, digamos, en algunas vinculaciones como más presenciales. La segunda cuestión que planteaba, o que me pensaba para hablar un poco del ASPO, era qué pasa cuando el hogar vuelve a ser una dimensión central de nuestra vida. Entonces ahí, sobre todo para el tipo de herramientas que nosotras fuimos construyendo, se nos venían tres grandes discusiones. Primero, si tomamos los datos, por ejemplo, que nos provee el observatorio Ahora que sí nos ven, el 64% de las situaciones de violencia de género se producen en el marco del hogar, y en un mismo porcentaje son realizadas por parejas o exparejas de las mujeres y las identidades feminizadas. Entonces, eso nos suma una complejidad que nada, es importante ponerlo sobre la mesa. Después la segunda cuestión vinculada al hogar, a lo doméstico, es que también tenemos que tener en cuenta que muchas de nuestras compañeras trabajan en la informalidad. Somos nosotros quienes integramos el sector más informal de la economía, y por tanto, durante la cuarentena, muchas de nuestras herramientas de trabajo se vieron coartadas. Entonces, sumamos la violencia doméstica más una falta de independencia en lo económico, es una situación bastante grave. Y en tercer punto, pensaba que en el contexto de pensar lo doméstico y el hogar, se profundizan las brechas vinculadas a cómo vivimos, qué características tienen nuestras viviendas, tenemos o no tenemos acceso a los servicios básicos. Entonces, bueno, un montón de dimensiones con las cuales nosotras también, a la hora de pensar nuestras intervenciones, pensamos siempre un feminismo situado, ¿no? No podemos estar exentas de todas estas cuestiones. Y después como otro eje, como para transmitir y pensar también en conjunto algunos puntos de debate, me parece que el rol de las políticas de cuidado en este contexto se pusieron también sobre relieve, digamos, esas tareas que en condiciones de normalidad, entre comillas, aparecen como invisibles, pasan cosas centrales y recobran la identidad esencial que tiene, digamos. Digo en términos de lo educativo, en términos de los sistemas de salud, y también las tareas de cuidado que realizan nuestras compañeras en los territorios. La realidad es que, por datos del Ministerio de Desarrollo Social, la cantidad de asistencia a comedores se multiplicó un 40%, esas tareas están también protagonizadas por nuestras compañeras. Entonces, en un contexto de repensar las políticas públicas, tener el foco en las tareas de cuidado, parece que pone también el foco en una discusión que es interesante que podamos dar, y no pensar el cuidado como algo reproductivo, sino que son tareas productivas no remuneradas, o sea, que tienen una importancia vital para la reproducción de nuestra sociedad. Y había ahí, había algunos debates como interesantes. Hablo de esto porque al estar protagonizado fundamentalmente por compañeras e identidades diversas, digamos, esas tareas, también pensar un ingreso, pensar distintas iniciativas que aparecían como el salario social universal y demás, también es hablar de qué herramientas vamos a construir para poder garantizar la independencia económica de muchas compañeras que en general, cuando acompañamos situaciones de violencia, nos encontramos que la principal limitante es la económica. Digamos, nosotras acompañamos desde la empatía y demás, pero hace falta, digamos, políticas que pongan el foco en eso, digamos, que pongan el foco en la redistribución. Por eso nosotras siempre decimos no hay feminismo posible sin justicia social, digamos, y sin una política redistributiva. Entonces, en ese marco, me parece que poner las tareas de cuidado en el centro, no en una mirada romántica, sino en un sentido de reconocer esas tareas, darle un ingreso, es fundamental para poder pensar un post-pandemia. Y después, por último, como para también disparar el debate y demás, la cuestión de la redistribución, porque ahí también yo hablaba de los ingresos económicos y demás, pero también hay una cuestión
también pensar políticas y presupuesto para personas que atraviesan situaciones de violencia, también es hablar de la redistribución del ingreso y la redistribución de las instancias de poder, que creo ahí hemos hecho desde el movimiento avances gigantescos, pero que todavía falta para que esa redistribución de los lugares de poder tenga una mirada interseccional, que dé cuenta de que no estamos todas y todos en igualdad de condiciones para acceder a determinadas cosas, y que eso es fundamental. Entonces, quizás no fui tan autorreferencial, pero me parece que eran un montón de puntas y de debates que, para situar un poco nuestra intervención durante la pandemia. Y por último, algo que sí nos sucedió es que tuvimos como que cambiar el foco, digamos, de la intervención. Muchas compañeras que quizás participábamos de mateadas, etcétera, tuvimos que volcarnos a asistir o acompañar a nuestras propias compañeras en el acceso a las prestaciones sociales. En esto que yo decía de volver al hogar nos plantea también profundizar determinadas brechas. La conectividad no solamente fue una dificultad para que los chicos y las chicas puedan acceder a la escuela, sino que también fue una dificultad para que el Estado pudiera ser efectivo en sus políticas en cierto sentido, porque hubo muchas políticas de avanzada, como el IFE, etcétera, pero muchas veces las organizaciones tuvimos ahí al pie de cañón para poder ayudar con la conectividad, ayudar con la bancarización, que fue una muy buena política promover la bancarización, pero quizás muchas personas no tenían conectividad, no tenían teléfono, etcétera, entonces ahí también nada, me parece que el rol de los movimientos sociales y las organizaciones es fundamental para ese enlace, como para poder garantizar que esas políticas lleguen al territorio, digamos. Pero bueno, mucha de nuestra política feminista en este contexto fue como un feminismo muy situado, y efectivamente garantizar mejoras y demás, mejoras en la calidad de vida de las compañeras, teniendo en cuenta que también otro dato quizás medio desordenado del observatorio, como para que también tengamos en la cabeza, es que durante el ASPO hubo 174 femicidios, con lo cual es una problemática que nos afecta, que nos duele, y para la cual necesitamos como políticas integrales, que obviamente seguir promoviendo los dispositivos, como venimos realizando nosotros, etcétera, pero también una discusión efectiva por redistribución y justicia social, digamos, en general. Así que nada, dejo acá mi intervención y desde ya cualquier duda, consulta me dice. Muy bueno, muchísimas gracias, Giselle, excelente. Excelente, además que le veo como, ahí viene Eva que va a contarnos su experiencia en la Fundación Padre Ángel y en todos sus espacios de acción y de trabajo territorial, y me parece un poco lo que decía Giselle sobre el tema de las tareas del cuidado, que justamente Eva es responsable del programa de Cuidar al que Cuida en la Fundación Padre Ángel. Entonces está bueno que justo ahora le damos la palabra a Eva para que nos cuente. Ahí estoy con audio. Bueno, la mitad de las cosas que pensamos y que sentimos también las graficaron muy bien las compañeras, así que orgullosa de este panel. ¿Sí? Agradecida también, Zairi, a vos y a todo el equipo organizador por compartir este espacio que me parece sumamente productivo, y la verdad es que es muy motivador continuar, digamos, profundizar estos espacios que tienden a la construcción colectiva, ¿no? El Estado y la sociedad, un poco lo que venimos haciendo y trabajando, y más en este contexto. Bueno, les voy a contar un poquito lo que hacemos. Nosotros somos de la Fundación Padre Ángel Misionero Popular, que es una fundación que nace en el seno de las comunidades eclesiales de base, desde la opción preferencial por los pobres, desde la iglesia comprometida con los pobres, desde el paradigma también de los derechos humanos. Y a partir de allí, hace 10 años, un grupo de militantes de las comunidades eclesiales de base se conforman en esta fundación, que tiene como tarea, se da a sí misma la tarea de la formación y la educación popular.
en primera instancia como prioritarias, ¿no? Con ejes transversales, que son los que compartimos con las compañeras que ya me precedieron en la palabra, que es la economía social, la perspectiva de género y la ecología integral, en este nuevo tiempo, ¿no?, en que está tan en debate la cuestión ecológica. Nosotros también hemos incorporado en los últimos 3 años como prioritario en la fundación poder trabajar la cuestión de ecología integral. Así que nuestra tarea central se desarrollaba en 2 ejes fundamentales, ¿no? La cuestión, el eje eclesial y el eje social, que están interligados entre sí y que van de la mano en cada uno de los territorios. Acá, en donde estamos situados nosotros, que es Quilmes, que es el oeste del conurbano, que es el oeste del distrito, perdón, al sur del conurbano, está nuestra sede social. Es una zona conformada en su mayoría por asentamientos de la década del 80. Yo particularmente provengo del barrio La Paz. Esos asentamientos están atravesados por 2 arroyos, el arroyo San Francisco y el arroyo Las Piedras, que en la mayoría de las veces acá veo que nos están acompañando algunos compañeros y compañeras de Quilmes, van a poder afirmar que en cada temporal las inundaciones son permanentes en esta zona, o sea, no solamente la cuestión de accesibilidad de sus asentamientos, o si bien durante las últimas décadas se han hecho muchísimos avances en lo que tiene que ver con el equipamiento urbano, siempre la cuestión habitacional está presente en las necesidades de las familias, ¿no?, que acompañamos. Así que, como les decía, nuestra tarea se dio en los últimos años la cuestión formativa, de capacitaciones, de formación, de espacios pedagógicos. Ahora llegó la pandemia y irrumpió en nuestra realidad cotidiana sin previo aviso y de un día para otro. Entonces, ahí surgió un desafío, el gran desafío de repensarnos, como decían las compañeras, de repensar ese trabajo comunitario en el marco, en el contexto de una pandemia mundial, en el medio de la incertidumbre, de no saber los alcances y los efectos reales del virus, de todo tipo, ¿no? Sanitarios, sea de salud, económicos, sociales, culturales, y encontrarnos nosotros con ese compromiso movilizador que tenemos de por sí, naturalmente, en las organizaciones sociales, que es el compromiso por el otro y por la otra. En ese sentido, uno de los grandes debates que se dio en el seno de la organización y con otras organizaciones con las que venimos caminando mancomunadamente, es la cuestión del cuerpo. El cuerpo es ese terreno de debate político que está tan en boga en los últimos años por la cuestión del feminismo, como lo decía Giselle también, se pone otra vez en debate en el marco de la pandemia la corporalidad, ¿no? Nosotros desde las organizaciones sociales que acompañamos y asistimos directa o indirectamente a los vecinos y a las vecinas en sus necesidades, somos los que típicamente, históricamente decimos ponemos el cuerpo, ¿no? Esto de poner el cuerpo es algo muy típico. Nosotros decimos sí, tenemos que poner el cuerpo. Siempre estamos poniendo el cuerpo, siempre estamos en la primera línea de batalla. Pero en este contexto, el debate se daba de una manera distinta, porque había que exponer el cuerpo, quienes también podíamos exponer el cuerpo a un virus desconocido, mundialmente desconocido, científicamente improbable todos sus efectos que podían causar, y con toda la incertidumbre como dijimos hace un rato. Y ahí se puso en juego, digamos, dentro de nuestra organización,
cosas que irrumpen o ponen en debate, que son centrales, que forman parte de nuestra esencia, de nuestra razón de ser como organizaciones sociales. El ADN, lo que decía Giselle, el encuentro, el mate como símbolo de encuentro, el abrazo, cambiar el abrazo por el distanciamiento físico, que en un momento mal llamado, ¿no? Distanciamiento social, ¿no? Pero de cómo poder pensar, transmitir, estar unidos sin estar juntos, ¿no? Es como fue todo un desafío empezar a plantear, porque nosotros no solamente teníamos que incorporarlo a nuestra tarea cotidiana, sino que además teníamos que pregonar todo lo contrario a lo que vivimos haciendo todo el tiempo, que es comprometerse, salir a la calle, abrazarse, encontrarse. Bueno, ahora tenemos que salir, cambiar el chip y decir, no, bueno, ahora hay que quedarse en la casa, cuidarse, no abrazarse, no tomar el mate. Todo eso para dentro de la organización, con los compañeros y las compañeras con los que trabajamos, y para afuera. Entonces era un desafío de doble comando, cómo cuidar a las compañeras muy comprometidas, pero que ponían en juego o en riesgo su salud, su propia salud, ¿no? Entonces, ahí nació esto que comentaba Saidi recién, que es cuidar al que cuida, ¿no? Como primera propuesta y primera iniciativa, lanzamos el programa Cuidar al que cuida, con algunos de los puntos centrales que son en nuestra zona, que eran de necesidad urgente, que era la asistencia a las ollas populares, ¿no? Que se habían desarrollado a lo largo y a lo ancho de todo el distrito, digamos, ollas populares, que ahora vamos a hacer un parrafito aparte para ellas, porque la verdad es que se lo merecen. Nosotros, desde el cuidar al que cuida, el mensaje era justamente, como dice la palabra, primero hay que cuidarse, cuidar al que está cuidando, cuidar al que está cocinando para los pibes, cuidar al que está llevando el bolsón de mercadería a la familia que está aislada con COVID. Ahí nos dimos la tarea de la distribución de kits de limpieza, sanitizantes, cocias, tapabocas y delantales de cocina que son producidos en los talleres de reciclado textil que viene llevando adelante la Fundación desde el año pasado, en el marco de las capacitaciones para ser cuidadores de la Casa Común. Ahí también encontramos una reconfiguración de roles, ¿no? Entonces, el taller de reciclado textil podía seguir produciendo y ese destino tenía que ver con la asistencia en la emergencia, y de esa manera las compañeras que no podían salir a la calle podían coser cosias y tapabocas, y también estaban aportando al cuidado. Recién de alimentos y medicamentos para las familias que estaban aisladas o con COVID. Y bueno, lo que les comentaba recién, la realización de las ollas populares. Yo formo parte de la olla popular Gillo Presente, que nació en el marco, en el contexto de esta pandemia. Pero así como esa, hay un montón de otras ollas populares en la zona del oeste del distrito quilmeño, pero más precisamente en La Paz y Bernal Oeste, que entre 25 y 28 ollas populares, comedores y merenderos se ha conformado la red de ollas populares y comedores de La Paz. Y acá hay varios puntos para resaltar, me parece, ¿no? Porque se van como multiplicando los desafíos, estos debates se fueron multiplicando en la medida que se fue desarrollando la actividad y pasando el tiempo, digo. En las ollas populares la cuestión central que demostraron acá en nuestros barrios es que somos una sociedad solidaria, y eso
es algo indiscutible, porque espontáneamente, porque automáticamente han salido grupos, así como el nuestro, que hicimos la olla popular Chicho Torres presente, y hay compañeros acá de la olla también que quiero saludarlos. Así salieron un montón de otros grupos que no necesariamente están involucrados en la militancia política, en la militancia territorial, en la militancia social. Equipos de fútbol, hay ollas populares, equipos de fútbol, de compañeros de trabajo, hay ollas populares de grupos de jóvenes que se juntaban antes organizándose para ir a los recitales de rock, y ahora hacen una olla popular en la esquina, en las casas. Hay ollas populares en los gimnasios también, hay un profe de kickboxing que juntó a sus alumnos y armaron una olla popular. Resaltando dos roles protagónicos en este sentido, que es el de los jóvenes y las mujeres, en la participación y en la realización de estas ollas populares, que es algo indiscutible. Y muchas veces estos jóvenes, que son los mismos jóvenes que por ahí en la esquina son estigmatizados, señalados y olvidados o ignorados por una sociedad que le da la espalda, hoy esos jóvenes en esas mismas esquinas o en sus propias casas, cocinando para sus vecinos, para sus vecinas, para las personas mayores, como decía María del Carmen. Eso generó también una cuestión que me gustaría hacer como un resaltado ahí, que tiene que ver, dijimos recién, de la solidaridad, pero esto que vimos incansablemente, lo he visto y la verdad es que se te pone la piel de River, ese encuentro entre... El encuentro generado entre estas distintas generaciones, ¿no? Ese encuentro intergeneracional entre los jóvenes y las personas mayores a partir de la necesidad o a partir de la comunión en la necesidad, es algo que reconstruye el tejido social. Dos generaciones totalmente encapsuladas antes de esto en sus problemáticas, en sus particularidades, dos generaciones que se encuentran a partir de la irrupción de la pandemia, de esta cuestión excepcional que nos ha dado el asco, pero a partir también de la solidaridad, ¿no? Que eso es lo más importante, me parece a mí. Y es algo en lo que estamos maravillados, pero algo que como organización nos permitimos apuntarlo como tarea de fortalecer y de profundizar esos vínculos amorosos que se fueron construyendo a partir de esta situación. Y otra de las cuestiones centrales que sucedió, que mencionaba recién con la construcción de esta red, es la capacidad de articulación solidaria, de articulación que se da en varios niveles y en varios sentidos. El más importante es una articulación horizontal que se dio entre las distintas ollas populares que fueron surgiendo, ¿no? Las distintas ollas solidarias que fueron surgiendo en los barrios, porque en una cuadra puede haber 2 o 3 ollas solidarias. Esa articulación horizontal que se da desde la amorosidad, sin especulaciones, sin prejuicios, ollas solidarias de iglesias de distintos credos, de diferentes organizaciones, y que generan en la cotidianidad justamente ese ida y vuelta que permite la reconstrucción del tejido social. Nosotros acá tenemos fideos, allá no hay, bueno, compartimos el fideo, llevo para aquella olla, bueno, acá nos trajeron una donación de verduras, es mucho para nosotros, lo compartimos con tal y tal barrio, bueno, nosotros cocinamos a la noche, ustedes al mediodía, todas esas cuestiones que generan, que parecen hasta organización más pragmática u operativa, me parece que tienen en su esencia algo mucho más profundo y tiene que ver justamente con esta construcción de los vínculos amorosos libres de especulación y de prejuicio que
yo creo que son claves para mejorar la calidad de vida de las personas con las que estamos trabajando y mejorar los resultados y optimizar los recursos, ¿no? Porque siempre somos con grupos con mucha buena voluntad, con muy pocos recursos y con muchas necesidades. Entonces, al compartirse eso, digo, se van surgiendo otros canales que son fundamentales para sostener. Y ahí, como decía recién, a partir de esta... 3 minutos, 3 Ah, minutos, la miércoles, bueno, ya termino. Me apuro. No, hablando un poco también de las organizaciones sociales y la articulación con el Estado, creemos fundamental que las políticas públicas sean pensadas desde el territorio y no para el territorio, que son diferencias parecen muy sutiles, pero en realidad son dos paradigmas totalmente distintos. En el marco de esta pandemia que vino a mostrar desigualdades ya existentes y a profundizarlas en la cuestión educativa, en la alimentaria, en la cuestión habitacional, de hacinamiento, que no son de ahora, creemos necesario justamente que el Estado construya, produzca e implemente políticas públicas que son pensadas desde el territorio con las organizaciones sociales, que son las que tienen el anclaje territorial permanente con la gente. Así que, bueno, voy a resumir el cierre, voy a dejar algunas cositas afuera, porque en realidad, pero bueno, nada, eso. Pensar, invito a pensar en esto que muchos llaman la pospandemia, la vuelta a la normalidad, que yo para mí no es normalidad, para mí hay que crear una realidad nueva, y esa realidad nueva se crea desde el compromiso de las organizaciones sociales, digamos, que podamos pensar esto como desafíos, nuestros desafíos en la organización social es ser puentes, más allá de que nosotros hemos reconvertido, muchas de las organizaciones reconvertido nuestra tarea en el medio de la urgencia y la crisis para una asistencia directa, no olvidarnos que nuestra tarea como organización social tiene que ser necesariamente transformadora de la realidad, tenemos que ser promotoras del ejercicio de derechos, que justamente el ejercicio de derechos es eso, un ejercicio cotidiano, todos los días, cada día, un día un poco más, un día un poco menos, un día con alguien más, con alguien menos, pero todos los días poder promover el ejercicio pleno de derechos de nuestro pueblo, y invitar justamente al Estado que sea garante de esos derechos y que implemente procesos de transformación que amplíen derechos para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Bueno, esos son los desafíos superadores, poder ser puentes, intentar no caer en el asistencialismo, que muchas veces en las épocas de crisis la propia dinámica de la realidad y la necesidad nos va llevando a una gimnasia bastante asistencialista, sí estar comprometidos con la necesidad de nuestra gente, pero que eso no sea permanente, digamos, que siempre eso se vaya ampliando mucho más. Había una líder muy importante en nuestro país que dijo una vez, no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. A mí me parece que ahí está la clave, y en el ejercicio de esos derechos, para el ejercicio de esos derechos hay que tener conciencia. Hoy nos dimos cuenta que esa conciencia se construye y se produce. Así que ahí está nuestro desafío, poder producir y construir conciencia para el ejercicio de los derechos. Muy bueno, muchísimas gracias, Eva. Excelente, extraordinario, de verdad que sí. Y a todas las demás compañeras, a Gisela, a María del Carmen, a Vero. Tenemos poco tiempo, pero voy a hacer algunos comentarios míos. Primero quería comentarles que tenemos personas, que gracias a todas y a todos que están aquí participando, escuchándolas. Viene gente está de San Luis, de Posada Misiones, de Colombia, de Comodoro
dije de Colombia ya, de Colombia otra vez, o sea, muchísima gente, de verdad que bienvenidas y bienvenidos a todos, y buenísimo que pudieran participar y escuchar a estas 4 mujeres referentes, y además que me parece que se cruzan muchísimo lo que ustedes planteaban, porque María del Carmen en algún momento decía que el neoliberalismo deja por fuera a la niñez, a los pobres y a las personas mayores, y escuchando a las demás compañeras decimos, y a las mujeres, entonces como que ¿a quién incorpora, a quién incluye? ¿No? Es decir, si te pones a mirar, entonces ni a los pobres, ni a las mujeres, ni a las niñas, ni a las personas mayores, como bueno, ¿y a qué hombres entonces incorporaría? Muchísimas gracias. Quería hacer algunas preguntas que están puestas aquí al lado quiero decir, en el chat. Al principio, Marcos Lavandera preguntó directamente a María del Carmen, que no logramos escuchar de dónde obtuvo la definición de personas mayores, María del Carmen, que tú señalaste específicamente ahí esa definición. Pon tu micrófono. Tu micrófono, sí. Perdón. Sí, sí. De la Convención Internacional de los Derechos de Personas Mayores. Ahí figura, aclara el término persona y no adulto, porque esto incluiría el término de género. De ahí está sacado, por eso nosotros elegimos eso. Y antes que nada quiero decirles que estoy muy contenta de estar en una mesa con tantos jóvenes, porque el Frente de Personas Mayores, cuando salió a defender los derechos, no eran solamente los derechos de las personas mayores, eran los derechos de los trabajadores, y esto significaba gente joven, gente mediana, gente adulta. Así que la verdad que estoy muy contenta de estar en una mesa con tanta gente joven. Sí. María del Carmen, María Teresa preguntaba también dónde funciona el frente y si hay algunas delegaciones en el interior del país, digamos, de Argentina. Yo ahí dejé, para si se quieren comunicar, se pueden comunicar por el Facebook que tenemos nosotros, que es Frente de Personas Mayores Oficial. Y en el Frente de Personas Mayores hay grupos de Cava, grupos de provincia de Buenos Aires, incluso tenemos unos compañeros de Quilmes que trabajan muy bien, y diferentes provincias. Así que nos podemos, si a través de ahí nos podemos comunicar y pueden entrar al frente. Nosotros hacemos Zoom, y bueno, la próxima semana, mejor dicho, mañana tenemos invitado a Zaffaroni, así que en el Facebook del Frente de Personas Mayores está la invitación. Buenísimo, muchas gracias. Por ahí le preguntan a Vero si se puede colaborar o formar parte del Bachillerato Popular La Pulpería. Hay una estudiante, creo que se llama Julia, que es estudiante de la UMED, que es licenciada en Políticas Públicas. Ahí está bueno que... Y alguien más preguntó si, a ver, ¿qué era? Si daban Neudri, puede ser. Ajá, si sí. daban... Sí. A Neudri, que es además estudiante del diploma. Sí, estamos siempre abiertos a recibir más docentes. El Bachi, bueno, por una cuestión de tiempo no expliqué, pero nosotros, por la constitución autonómica que tenemos, los docentes no tenemos requisitos de académicos para poder dar clases en el bachillerato, así que están abiertas las puertas a alguien, a quien quiera participar para transformar la realidad y educarnos entre todas y todos. Por ahí una de las profes, Nadia, pasó el Facebook también del bachillerato. Aquí iba a agregar el Facebook del Frente de Personas Mayores, María del Carmen, que lo encontré ahí para los que querían, y voy a agregar también el del Bachi de nuevo. Y, ¿cómo podemos contactarlo? Ahora les paso el Facebook del Bachi, y respecto a la otra pregunta, nosotros hace algunos años, que no recuerdo bien cuántos son, se peleó por la oficialización de los bachilleratos populares como espacios o sea, que formaran parte de la oferta educativa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esto fue como una pelea bien larga que se ganó,
y nosotros damos títulos oficiales como en cualquier otra escuela, aparecemos en la nómina de escuela, si ustedes buscan ahí oferta educativa, aparecemos. Pero hay algunos bachilleratos que son parte de la planta del Estado, porque decidieron en ese momento inaugurar, o sea, en ese momento en que se dieron los títulos, tener profesores rentados, porque como que esta autonomía también de nuestro bachillerato es financiera, y como para poder mantener estas características político-pedagógicas que yo les decía antes, que incluyen esta cuestión de la selección de los docentes, se decidió que no recibir apoyo estatal como para que eso no fuera una fuente de coacción, digamos, una herramienta de coacción de cómo teníamos que dar las clases al interior del bachillerato. Así que damos títulos oficiales. Ahora voy a pasar también el contacto del bachillerato para los y las nuevas docentes que quieran participar e incorporarse. Muy bien. Otro comentario que hacía un compañero que viene a Emilia, desde Barranquilla, Colombia. Pregunta, no sé, me parece que es a Eva, pero cualquiera puede ser. Entiendo que somos responsables también de otros frentes de nuestra realidad. Quisiera saber su compromiso con criterios como gestión ambiental y la intervención sobre la problemática del cambio climático. No sé si Eva quieres contar algo sobre, porque justo nos contabas que entre los ejes que ustedes trabajan en la fundación o ustedes trabajan ahí en Quilmes, está esto que se llama la ecología integral, ¿no? Sí, sí, sí. La ecología integral que viene, bueno, nace a partir de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, que llama, digamos, a hacer una reflexión y acción mundial por el cuidado de la madre tierra, ¿no? Y el cuidado de la casa común. A partir de allí nosotros empezamos a incorporar ese trabajo y lo que estamos haciendo es en diferentes, nosotros tenemos varias geolocalizaciones. En esta, en puntual, estamos trabajando lo que tiene que ver con el hábitat, lo que tiene que ver con el reciclado textil. Estamos trabajando en incorporar la herramienta de la economía social con la perspectiva de la ecología integral. La cuestión de la basura es súper importante para nosotros acá, lo que se llama los residuos sólidos urbanos, y a partir de allí empezando a trabajar lo que es la concientización. Así que bueno, tenemos un gran compromiso por el cuidado de la casa común. Lo que teníamos planificado para este año que se reconvirtió son justamente talleres de capacitación que tienen que ver con esto, y es un compromiso incuestionable que tenemos por empezar a profundizar todas estas iniciativas, ¿no? Sí. A ver, había una pregunta, pero bueno, por ahora mientras alguien más comenta o pregunta, yo quería preguntarle o más bien como comentar algo que decía Giselle sobre la justicia social, que me parece que atraviesa todas las demandas de las organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos sociales, pero que en tu caso, como militante de un colectivo feminista como es Mala Junta, o bueno, como desde digamos, de tu experiencia y el trabajo que vienen dando, ahora desde la pandemia, digamos, desde la cuarentena, por ponerle el nombre coloquial, ¿cómo han venido ustedes trabajando estas discusiones con las compañeras cuando, digamos, la realidad dura y concreta nos impone digamos, otras acciones u otras, no sé, urgencias, ¿no? Es decir, ¿cómo ustedes bueno, en realidad es para todas, esta pregunta es para todas, es decir, por ejemplo, pienso en los semáforos, no semáforos, ¿cómo era, María del Carmen? Semaforazos. Los semaforazos, ahora con cuarentena, ¿cómo los sustituyeron o se inventaron otras cosas? Bueno, lo que nos contaba Eva con las ollas populares, es decir, cómo en la cotidianidad esto que es como un objetivo que tiene que ver con la exigencia y la búsqueda de la justicia social, en la cotidianidad de nuestras organizaciones, eso se vio interpelado y por ejemplo, en el bachillerato, en la pulpa, en la boca, cómo se resolvieron esas cosas, qué se generó, digamos, a partir de esto. Si quiere empieza Giselle, que le pregunté directamente a ella y después.
No, y de paso había una pregunta vinculada de que decía cómo nos vinculamos con el Estado, de cada una de las herramientas que construimos. Ahí nosotras, por lo menos desde nuestros acompañamientos, lo que intentamos es no ser nosotras las que resolvamos el problema, por así decirlo, sino ser proveedoras de información desde una escucha activa, desde un acompañamiento con una perspectiva feminista, pero siempre entablando las vinculaciones y los vínculos con el Estado, ya sea con los acompañamientos pre y post. Nosotras nos vinculamos con la red de profesionales por el derecho a decidir, y lo mismo para las intervenciones ante situaciones de violencia de géneros. Nosotras lo mismo, hacíamos las vinculaciones con las herramientas que construimos con otras organizaciones y también con el Estado. Y también a partir de eso poder construir una discusión efectiva con el Estado, ¿no? Como, bueno, nosotros acompañamos a todas estas compañeras, encontramos estas limitaciones, entonces también poder construir luchas más colectivas a partir de la intervención. Eso es un poco nuestro vínculo con las distintas con el Estado y también con las redes que existen en cada uno de los territorios, ¿no? Cada territorio tiene su red y también las instituciones estatales que existen. Y después, la realidad es que nosotros incluso como queremos dar o discutimos todo el tiempo respecto de qué feminismo queremos, ¿no? Porque nuestro feminismo no puede concentrarse en una o dos consignas, sino que tiene que ser un feminismo situado, y la realidad es que no es que, bueno, ahora es una agenda de emergencia y bueno, hacemos esto y en otro momento, sino que viene como todo en simultáneo, ¿no? Construimos redes colectivas para encontrar situaciones o herramientas para resolver la vida de las compañeras en conjunto, vamos pensando, etcétera, pero si queremos un feminismo popular, me parece que la prioridad es esa, ¿no? Como, bueno, me parece, y es ahí donde nos encontramos todas y vamos encontrando salidas colectivamente, digamos. Entonces, ahora obviamente durante la pandemia, la realidad es que fue muy demandante el trabajo para las compañeras, porque también muchas de nuestras compañeras que son promotoras de género en territorio también están en los comedores, como bueno, la realidad es que, como decía un poco Eva, estaban ¿cómo es que se dice? Como en la punta del cañón, digamos. O sea, fue un año muy demandante para todos y para todas. Entonces, nada, me parece que los feminismos reales se construyen ahí, desde esos espacios. Y una última cosita, quizás es medio chivo, pero mañana, para quienes no lo sepan, está la caravana para que se discuta la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Va a haber una caravana así por el Congreso, entonces como para que invitarles a todos. Sí, gracias, Giselle, que no tenía el micrófono apagado. No sé si María del Carmen o Vero o Eva quiere decir algo sobre esto, sobre justamente esto de lo cotidiano. Sí, como para completar un poco en línea con lo que decía Giselle, que muy bien lo grafica, esa relación con el Estado muchas veces es una relación de articulación, una relación de trabajo en conjunto, muchas veces es una relación con tensiones propias y tensiones lógicas que tienen que ver con el rol que ocupa cada uno. Me parece que ahí está la clave en poder, como organizaciones sociales, ir manejando, equilibrando, por decirlo de alguna manera, esas tensiones que se suceden siempre, imagínense, en un contexto de crisis acá en Quilmes, por ejemplo, de emergencia sanitaria, además de la emergencia sanitaria, emergencia alimentaria, que es prepandémica, emergencia ambiental. Entonces, atravesados completamente por una crisis generalizada, digamos, ahí está el desafío, y de las organizaciones sociales, sobre todo, tomar esto como, si bien es algo inédito en el mundo, y es una cuestión de excepción para el Estado también, esta cuestión de no pensar en lo que la pandemia nos dejó, sino
cómo aprendimos o qué aprendizaje se fue dando en ese doble juego de que no es un tiempo solamente de subsanar las consecuencias de la crisis, sino además de construir, ¿no? Es como un doble comando, es un tiempo en donde tenemos que tener estas dos cuestiones que marcaba Giselle bien presentes, la asistencia, pero también la construcción en este nuevo tiempo de una realidad distinta. Y lo que quisiera agregar es que en lo cotidiano, el Frente de Personas Mayores, como está compuesto por varios grupos, cada grupo tiene una forma de trabajo en el territorio. Jubilados en Marcha venía colaborando con un comedor, y sé que hay otros grupos también del Frente de Personas Mayores, donde aún en el aislamiento hay grupos de compañeras adultas mayores que hacen hacen la comida en la casa, y la gente joven pasa por el domicilio, retira la comida y luego va al comedor a hacerlo. Así que esto de la solidaridad, aún en aislamiento, continúa, ¿no? Y esto es una forma también de trabajar en redes. Me parece que la solidaridad adentro, en las calles o adentro, sigue estando. Sí, sí, buenísimo. Así que, Vero, si quieres terminar comentando para ir cerrando, porque ya nos falta poquito tiempo para entregar esta sala a la próxima mesa del Congreso. Sí. Bueno, a ver, como les comentaba en el Bachi, lo cotidiano, o sea, intentamos pasarlo o sea, lo que hicimos fue pasar a la virtualidad el espacio educativo, como esto que yo les decía de construcción de la educación en conjunto. Lo fuimos adecuando del primer al segundo cuatrimestre, ahora seguimos utilizando el WhatsApp, porque una de las discusiones que tuvimos era, por ejemplo, bueno, como para que no sea tan intenso esto de estar 4 horas en el WhatsApp, nos preguntamos si era mejor quizá cortar las clases o virtualizarla más, como por ejemplo, no sé, utilizar el Facebook como un espacio más de discusión de cuando el que pudiera, cuando tuviera un tiempito lo utilizara, pero como que creo que la decisión que pesó siempre al final fue como lo que han hablado todas también, es como esta cuestión, como el rol de contención y de apoyo que tenemos las organizaciones sociales y las que componemos. Entonces, un poco sacar ese espacio que de 7 a 10 de la noche, que quizá era pesado, es como cortar también ese, o sea, es como hacer del distanciamiento físico al distanciamiento social, porque era un lugar que pensábamos que de alguna u otra manera a nuestros y nuestras estudiantes les iba a servir, que también que nos permite tener un seguimiento quizás más del día a día, aunque también hicimos los seguimientos independientes. Y eso, o sea, tratar de, como decía, como que el distanciamiento físico no fuera distanciamiento social y nada, y también ir viendo las particularidades también de todo lo que implicó el COVID y que ustedes también han mencionado como en la vida cotidiana en términos laborales, también sanitarios, habitacionales, etcétera, y estar al pendiente de lo que pudiéramos hacer de lo que fuera pasando, porque nuestro Bachi en particular, si bien está inserto en un territorio, y hay otros espacios en el mismo espacio donde está el Bachi, los docentes no somos del barrio, entonces también habían ciertas dificultades que nos impedían, bueno, cómo tener como una presencia más física en este momento. Y nada, bueno, y muy cortito agradecerles también a todas las chicas que estuvieron, que encuentro que fue una mezcla muy buena. Sí. Y nada, bueno, eso, muchas gracias también por la invitación y por este espacio que compartimos. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a todos por haber participado, por estar aquí, y además agradecer enormemente por el trabajo y el esfuerzo que le ponen día a día a su trabajo y en lo que creen, digamos, en su lucha, que son siempre como muestra de la inspiración. Por ahí Néstor decía, transformar el Estado es parte de la tarea también, y claramente cuando se trabaja desde la organización popular y desde la organización territorial, eso es lo que logra cuando el Estado tiene que responder y ajustarse
y fagocitarse, diría Kush, ¿verdad, Vero? Y Sí. tener que responder de todas las maneras y adaptarse tal cual a los cambios que exigimos, y me parece que es extraordinario. Una última como publicidad, propaganda que voy a hacer, pequeñísima. No sé si ustedes pudieron participar de la mesa que vino antes, pero en Flaxo, junto con la General Sarmiento y otras organizaciones, el CONICET, etcétera, armaron una red muy grande, un mapeo territorial, que es justamente a partir de la pandemia, hicieron un levantamiento de todas las orgas que hacen trabajo de lo que sea y que responden de manera mucho más eficiente y eficaz que lo pueda responder o la empresa privada, digamos, que quizás hará muy poco, o el Estado. Entonces me parece buenísimo que si ustedes pueden ahí buscar ahí, si no han encontrado territorios en acción, y se pueden comunicar, pueden dar sus datos para que además no solamente las otras organizaciones que estén cerca o lejos los reconozcan y lo puedan comunicar y contactar y seguir construyendo estas redes que, como decía Eva, superan, trascienden las no sé, inclinaciones políticas o intereses militantes, sino que donde la realidad nos llama y nos convoca a ser solidarios y solidarias, y está buenísimo entonces. Muchísimas gracias. Una cosita muy cortita, que les puse ahí en el chat, el link a Territorios en Acción. Ahí está. Claro, que es lo que decía Zairi, la iniciativa de mapearse, de que cada organización se mapee, o sea, que dé su información para poder mapearse, y bueno, nada, como relevar todas las organizaciones y las cosas que se están haciendo en el contexto de la pandemia a nivel nacional. Así que bueno, eso. Muy bien. Buenísimo. Bueno, buenas tardes y saludos para buenas todos. tardes. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias por ver a todos y a todas.